Aquí estamos viendo. El Access, algunos no lo consideran administrador de base de datos, porque tienen una limitación. Lo consideran como un gestor de base de datos, ¿verdad? Como un gestor de base de datos. Tal vez por eso, en esa fuente que vimos, no lo consideraba, pero por acá está, mira. Dice, fue llamado Embed Basic, que se utilizaba en la mayoría de software de Microsoft hasta la llegada del Visual Basic, que es un lenguaje de programación. También buscaba que Omega funcione como frontend y Microsoft SQL Server. ¿Bien? Bien, ahí está. Ese es el Access. Antiguamente había uno que era mucho mejor, que también es de Microsoft, es Fox Pro. No sé si alguien de ustedes ha utilizado este lenguaje de programación de Fox Pro. También se le consideraba un lenguaje de programación y un gestor de base de datos. Bien, entonces, en este mundo de la base de datos jóvenes es muy bonito, pero mm, a veces no le damos la importancia porque no nos llama la atención, porque es un poco como el Excel, ¿no? Hay que conocer un poco del procesamiento de datos. Ya no tiene que ver nada con el diseño gráfico. Entonces, vamos a colocar ahí, una vez ya teniendo un poquito de conocimiento de lo que es un administrador o un gestor de base de datos, vamos a abrir Access. ¿Cómo abrimos Access? Bueno, lo abrimos de diferentes formas. Lo puedes buscar en tu buscador de Windows, pero acá te explico cómo se abre con ejecutar. Abrir, ejecutar, y en ejecutar, escribir MS Access, así, ¿ya? Hace un momento vi en el Classroom la bienvenida y habían escrito mal Access, ya lo he corregido, lo habían puesto con una sola S, ¿ya? Con una sola S nada más. Y en realidad es con dos S. Aquí, ¿no? Termina en dos C y dos S. Access. ¿Bien? Acá sí está bien escrito. Bien, jóvenes. em, Vamos a abrir Access. Windows R. A ejecutar se puede abrir presionando Windows R. Y ahí escribimos MS Access. MS Access. Aceptamos. Y ahí se va a abrir Access. Listo. Lo primero que el Access te pide es una base de datos en blanco, ¿no? Hay también algunos, como se dice, unas plantillas. Entonces, y estas plantillas ya tienen una estructura ya, ¿no? Pero para aprender o empezar de cero, tenemos que hacer clic donde dice base de datos en blanco. Y lo que te pide es que le des el nombre de la base de datos. Vamos a hacer una base de datos, por ejemplo, para guardar las notas de los alumnos. Para guardar las notas de los alumnos, ¿no? Vamos a colocarle sistema de notas. Sistema de notas. Aquí, en esta carpeta, puedes tú direccionar dónde quieres que se guarde el archivo, porque hace un momento te dije que la base de datos en realidad es un archivo. En este caso es un archivo de Access. Entonces se va a generar un archivo. Entonces, si tú quieres que se guarde en otro lugar, porque por defecto se guarda en la carpeta documentos. Pero si quisieras que se guarde en otro lugar, acá, ¿no? En la carpeta. Si no, lo dejamos ahí, crear. Y su entorno es algo tal vez que tú nunca has visto, o de repente lo has visto, pero no lo has usado. Su entorno es de frente una estructura para diseñar una tabla.
Porque como mínimo una base de datos debe tener una tabla, ¿no? ¿Para qué hago una base de datos si no va a tener tabla, ¿no? Mínimo tiene una tabla. Entonces, antes de hacer la base de datos, jóvenes, antes de comenzar a estructurar, quiero que aprendan de dónde sale la base de datos, de dónde proviene, ¿no? ¿Cómo lo hago? Que es una parte importante. Cuando yo estudiaba había un curso que se llamaba Análisis de Base de Datos, mediante diagramas de flujo, mediante conceptos. eh, Teníamos que saber analizar de dónde proviene una base de datos. En realidad, las bases de datos ya están generadas, o sea, casi todas las bases de datos de todo, porque todo lo que existe en este mundo ya está analizado, ya está creado, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un negocio, tu negocio es de ventas, de movimiento de ventas. Entonces, un sistema de ventas o una base de datos en ventas ya existe, porque tú no eres el único que va a hacer un negocio de ventas. Hay varios negocios que ya utilizan sistemas de base de datos y ya tienen. Entonces, se podría decir que las bases de datos ya existen, ya, su estructura. Si yo me voy a Google, por ejemplo, yo me voy a Google, busco acá, ¿no? Base de datos ventas. Así. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí está, miren, sale aquí una gran cantidad de imágenes de Access, de SQL, de MySQL, de Oracle. Entonces, y si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a analizar, jóvenes, eh, son parecidas, ¿ya? Tipo de clientes, comerciales, ventas, ¿no? Algunos cambian de nombres, pero es lo mismo. Por ejemplo, boleta, detalle de la boleta, la factura, detalle de la factura, el proveedor, el producto, la categoría, los cargos. Algunos tienen los empleados o administrativos, ¿no? Los usuarios para entrar a las contraseñas del sistema. Todo eso ya está creado, miren. Algunos en vez de decirle productos se llama artículos, detalle de la venta, en vez de decirle boleta o factura, simplemente le llaman venta, es lo mismo. Entonces, todas estas bases de datos ya están creadas. Por ejemplo, base de datos, notas, notas de un colegio, ¿no? Por ejemplo, nosotros observamos aquí y vemos acá ya un sistema de notas donde está el alumno, están los cursos, las materias, los profesores, el registro de notas, ¿no? Todo eso ya. Y si, como ves tú aquí, están relacionados entre sí. A esto voy a guardar esta imagen. A ver, por acá tengo una de SQL. Este es de SQL, este voy a guardarlo, por ejemplo, ¿no? Este es una más pequeña, más fácil de entender. Y lo voy a abrir para que lo veas acá. No, este es de Access. Por ejemplo, acá tenemos una base de datos, ¿no? De notas. Tiene notas, tiene el alumno, el profesor y el curso, algo sencillo, ¿no? Pero puede tener más entidades que intervienen en este sistema de base de datos. De repente la parte de los administrativos, de repente las materias, el profesor, bueno, ya está el profesor. Y así, uno puede ir incorporando de acuerdo a la necesidad qué entidades o documentos quiero registrar o intervienen en este sistema de notas. ¿Ya? Entonces, estas conexiones que tú ves se llaman relaciones. Y a esto se le llama un sistema, porque si te das cuenta, todo está interconectado. ¿Qué significa interconectado? Que yo desde los cursos, por ejemplo, desde la tabla cursos, puedo llegar hasta el alumno, porque hay una conexión, hay un camino. Desde el alumno puedo llegar hasta el profesor. Del profesor puedo ir hasta las notas.
Desde las notas me puedo ir hasta los cursos, ¿no? Hay una conexión. Si vemos otro sistema de notas, miren, acá encontramos un sistema de notas más grande, más complejo. Pero igual vamos a encontrar, por ejemplo, el profesor. Acá, este es más grande porque son diferentes instituciones, ¿ya? Este es SQL, el personal administrativo, ¿no? Los cursos, el grado, el estudiante, que es el alumno, las asistencias, miren, tienen una tabla extra para las asistencias, sus notas, notas de periodo, ¿no? Una tabla extra, los cursos, los usuarios, encontramos más tablas y vemos que hay una interconexión también entre ellos, miren. Esta tabla es libre, no tiene conexión, también existe. Hay tablas extras también que se pueden crear para simplemente usarlas dentro de la base de datos, como por ejemplo el distrito, el estado civil. Esas tablitas son pequeñas, son tablas extras. Miren, y desde cualquier tablita, yo, por ejemplo, desde asistencias, yo puedo llegar hasta la tabla personal, ¿no? Porque hay una conexión. A esto se le llama sistema de base de datos. ¿Ven? Un sistema de base de datos. En jóvenes. Entonces, eso es lo que primero hay que tener saber, o por lo menos tener una idea de dónde proviene, por cómo sacan, por qué, ¿no? El por qué, de dónde sacamos las tablas y por qué se relacionan. Fácil, yo te puedo enseñar todo esto, pero no vas a entender el por qué se relacionó, ¿no? O por qué esa tabla, por qué crearon esa tabla. Entonces, para poder entender, simplemente hay que preguntar, ¿no? Si a mí me piden registrar notas, por ejemplo, vamos a analizar un poquito, a mí me piden registrar notas de los alumnos, ¿no? Entonces, tú tienes que preguntarte quiénes intervienen en este registro de notas. ¿Quiénes intervienen en este registro de notas? Eso es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Quiénes intervienen en este registro de notas? Si se me cierra la reunión, jóvenes, ya en breve estamos volviéndonos a conectar. Ya me parece que ahorita se va a terminar. Los que intervienen en un registro de notas son los alumnos, ¿no? Me gustaría que ustedes también participen, un poco más de participación en este curso. ¿Quiénes más intervienen en un registro de notas? Los profesores, ¿no? Los profesores. ¿Quiénes más intervienen en este registro de notas? A ver. Vamos a aumentar en las carreras profesionales o la carrera. Vamos a hablar de una institución, instituto. ¿Quiénes más pueden intervenir en este registro de notas? El instituto, ¿no? El instituto es la entidad general. Se podría decir que es el que requiere la base de datos. En este sistema de notas, también hay que encerrarnos nada más, no hay que irnos más lejos, simplemente nos piden notas, registrar notas. Entonces, el alumno, los profesores, ¿qué faltaría más? A ver. ¿Qué faltaría? Faltaría algo importante, ¿no? Ahí, a ver. Los trabajos. A ver, también dentro de un sistema de base de datos, detrás de este sistema de base de datos existe un proceso extra también, ¿no? Como son los trabajos, las asistencias, todo eso es un trabajo extra que va a ser resumido en una nota. Entonces, eso ya no se registra, eso lo registra, podríamos decirlo, el profesor, lo registra en su registro, en su blog, ¿no? O en su registro auxiliar. Pero al final el profesor lo que va a dar es una nota general, ¿no?
Entonces aquí lo que falta es los cursos para saber de quiénes son las notas, ¿no? Y por último, vamos a hacerlo algo no muy extendido, el registro, pues, ¿no? De notas. Registro de notas. ¿Ven? Entonces tenemos los alumnos, los profesores, las carreras, los cursos y el registro de notas. Ahora, hay unas tablas extras también pequeñas que podemos usar.